Seguimos en nuestra lectura del libro Es viernes pero el domingo viene, de el autor Tony Campolo. Voy a decir rápidamente, aunque lo dije en el primer primer video, en el primer capítulo, escribí en el comentario que Tony Campolo es profesor honorario de Sociología de la Universidad del Este en Estados Unidos. Estuvo por 10 años en la facultad de la Universidad de Pensilvania. Es fundador y presidente de la Asociación Evangélica para la Promoción de la Educación y ha sido autor de 35 libros. Está casado con Peggy, tiene 2 hijos y 4 nietos, para su referencia, para saber un poquito sobre el autor. Bueno, entramos a un capítulo muy bonito. Nos quedan 3 capítulos, el 5, el 6 y el 7. Y terminamos. Este más bien está como no tan largo, porque el de ayer, que fue precioso, que es como Cristo satisface nuestra necesidad de amor, ¿cierto? Algo así decía. Cristo responde a nuestra necesidad de amor. Pero ahora vamos a leer cómo Él satisface nuestra necesidad de lo milagroso. Dios es un Dios de milagros. Esto es hermoso, porque yo creo que no hay ningún otro Dios como el nuestro, que es hacedor de maravillas y de obras prodigiosas. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Cómo no esperar que haya milagros en nuestras vidas? Tiene que haber milagros en nuestras vidas. Así sea uno, digo yo. Yo ya he recibido 2 milagros o hasta 3 milagros. Tengo que ser muy consciente, porque a veces uno no es consciente de todo lo que Dios nos da. Que bueno, como Albert Einstein decía, hay 2, creo que es Albert Einstein, tengo que verificar, decía que hay 2 maneras de vivir la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Entonces está muy bonito este capítulo. Vamos a orar. Padre precioso, seguimos poniéndonos en tus manos, Dios de misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas, que tu presencia se manifieste a través de mi vida, a través de mi boca. Pon tus pensamientos, Señor. Yo declaro que tengo la mente de Cristo. Declaro que mi boca es usada por el Espíritu Santo para hablar o para callar. Gracias, Señor. Lo oramos todo en tu precioso nombre, Señor Jesús. Recubiertos con tu sangre es que entramos delante de tu presencia, Padre, para acceder a ese trono de gracia, para venir a alabarte, a bendecirte, a adorarte, Señor. Yo sé que esto te adora, yo sé que esto te bendice, te ministra, Señor, que yo esté compartiendo este material que va a ser de bien, de bendición, para el bienestar nuestro. Gracias, Señor, porque tú unges todos estos videos, porque tu sangre preciosa los cubre también y cubre nuestras vidas, nuestros seres queridos, y unges todos estos videos para que tu Espíritu sea hablando a las personas que escuchan estos videos. Y te pido, Padre, que envíes ángeles, legiones de ángeles alrededor nuestro y legiones de ángeles que lleven estos videos para que lleguen a los oídos de las personas que necesitan escuchar estas verdades. Te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos, y en tu presencia me quedo, Espíritu Santo. Nos quedamos todos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar a leer. Hoy voy a hacer el intento de leer sin gafitas, porque no estoy viendo mucho de cerca, pero vamos a tratar de leer bien. Cuando digo que Cristo satisface nuestra necesidad de lo milagroso, por lo general me saluda un refinado escepticismo de personas que afirman que los que necesitan de milagros en su vida pertenecen a otro siglo. Ay, Dios santo. Esos escépticos que quieren destinarme a la Edad Media sugieren que yo encajaría mejor entre los monjes medievales. Ay, no sé cuáles son, porque a mí me preguntan. Yo personalmente les quiero decir que me cuesta mucho trabajo cuando me preguntan, ¿tú de qué denominación eres? ¿Tú eres bautista? ¿Tú eres? No sé. Yo soy bíblica. Y la vida cristiana la vivo en Cristo Jesús. Eso soy. No sé cuál de todas estas ramas, los luteranos, los calvinistas, los no sé qué, no quieren ver esto. Los bautistas son como muy reservados, ¿no? Entonces ven con malos ojos a los pentecostales y los luteranos, y bueno, no sé cuál franja del cristianismo de esta manera de verdad, como si los milagros pertenecieran a no sé, solamente al tiempo de la palabra. O sea, la palabra no tiene vigencia en estos tiempos, por favor. Mira lo que dice tan chévere, quieren destinarme a la Edad Media. Sugieren que yo encajaría mejor entre los monjes medievales que entre las personas de nuestro mundo científico y moderno.
No obstante, aún esas personas supuestamente cultas tienen necesidad de lo milagroso. Bueno, tal vez no necesariamente que sean cristianos, no voy a echar ya más tierra. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo. Yo no puedo con los religioteólogos y los que son de doctrina y la otra doctrina y la otra doctrina. No puedo. Yo soy bíblica. El Espíritu Santo se mueve en mí. El Espíritu Santo me habla. El Espíritu Santo me guía. Yo soy del estilo de la vida. Esa es mi doctrina, la vida, la Biblia, donde está este Dios milagroso. La gente tiene necesidad de lo milagroso, acá está diciendo este autor, quizá no la reconozcan y la necesidad pudiera ser inconsciente, pero tarde o temprano saldrá a la superficie. Siempre sucede así. Los ciudadanos de esta sociedad tecnificada, propulsada a reacción, encendida a gas neón y computarizada, todavía tienen sed de maravillas y asombro. Quizá lo escondan bajo una careta de positivismo racional, pero emocionalmente el hambre por lo sobrenatural todavía los consume por dentro. ¿De qué otra manera se pueden explicar las incongruencias de nuestro mundo, tales como las secciones sobre el ocultismo en los estantes de nuestras prestigiosas universidades? Imagínense, las universidades, así es. Yo tenía compañeras, tengo, lo que pasa es que ahora ya no me relaciono tanto con ellas porque estoy de manera virtual en la Universidad de los Andes. Les cuento que yo soy profesora en la Universidad de los Andes y es increíble ver cómo personas tan cultas, tan racionales creen. Yo tengo una compañera, no sé cómo lo está viviendo hoy en día, pero ella tenía su astróloga de cabecera. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre el enemigo los engaña de tal manera que se van es por el lado del ocultismo. Y haya secciones en las prestigiosas universidades de estantes donde hay libros de ocultismo y de películas de lo sobrenatural que atraen a desbordantes multitudes, como por ejemplo Duende, El exorcista y El presagio. Fedor Dostoyevsky, novelista ruso que muchos dicen que nos ha dado las más espléndidas descripciones de la mente humana en los tiempos modernos, vio claramente la necesidad que tiene la gente de que lo milagroso invada su vida mundanal. En una sección de su novela Los hermanos Karamazov, que llama El Gran Inquisidor, él señala que los seres humanos no pueden vivir sin la expectación de lo milagroso. Dice Dostoyevsky, el hombre busca no tanto a Dios como lo milagroso. Sí, generalmente también eso pasa, ¿no? Tenemos de Dios el milagro y nos desaparecemos de su perspectiva, de su panorama. Y como el hombre no puede soportar estar sin lo milagroso, creará nuevos milagros de sí mismo, para sí mismo, y adorará las obras del encantamiento y de la brujería, aunque tenga que ser 100 veces más rebelde, hereje y ateo. No somos las criaturas racionales que creemos ser. Miren que esto es un profesor de sociología. En tiempos de crisis clamamos por milagros. Cuando ocurre una tragedia como el cáncer, anhelamos la cura sobrenatural. Cuando la vida se va fuera de control, deseamos fervientemente la intervención divina. Muchos teólogos contemporáneos parecen avergonzarse por lo milagroso. Parecen determinados a expresar la religión en términos totalmente racionales. Esos son los que yo no puedo con ellos, ¿sí? O con que no hay dones del Santo Espíritu, no hay ministerios, ya no hay apóstoles, ya no hay, pues si no hay apóstoles, pues ni hay profetas, ni hay maestros, ni hay ninguno de las otras que son los 5. No hay. Si no hay profetas tampoco. Si no hay profetas, no hay apóstoles. Yo sé, entiendo, de verdad entiendo, que hay falsos. Sí, hay falsos, pero si uno tiene discernimiento, uno sabe cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos. Cuando uno tiene una relación viva y eficaz con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da discernimiento, no tendrían por qué engañarnos, no tendrían. Yo sé que el que crea, que esté firme, que vea que no caiga. Esto tiene que ser en cuanto al pecado, pero también en cuanto al engaño. Yo sé que el enemigo es muy astuto y nos engaña tremendamente, pero por eso es que tenemos que estar pegaditos de la palabra de Dios y leyéndola bajo el poder, la unción, la revelación, el discernimiento, la sabiduría del Espíritu Santo.
Muchos teólogos contemporáneos parecen avergonzarse por lo milagroso, parecen determinados a expresar la religión en términos totalmente racionales, excluyen pláticas de milagros de sus discusiones y reducen la conversación sobre la deidad a sistemas lógicos y filosóficos. Es probable que por eso sea que muchas personas no están interesadas en la teología moderna. Todo es tan categórico, tan intelectual. No comprenden que gran parte del cristianismo trasciende a lo intelectual y que hay dimensiones de nuestra fe que simplemente no encajan en una casilla racional. Eso es el problema. Cuando meten a mi maravilloso Dios, que además también me cae regordo que digan Diosito, ¿sí? Los que son así todos con esa fe de carpinterito. Es que Diosito, no, ¿cuál Diosito? Dios es demasiado grande para meterlo en la cajita y para meterlo en nuestra mente. Si no hay revelación del Espíritu Santo, no hay manera que lo entendamos con nuestra mente así de chiquita, con el Dios tan grande que es. Hace varios años me invitaron como conferenciante, dice acá conferenciante, yo creo que la palabra es conferencista, a una pequeña universidad en el occidente medio del país. Era una de esas escuelas que había sido fundada por personas religiosas, pero que había perdido sus fundamentos religiosos. Si bien la escuela se había secularizado, quedaban algunos restos de su previa afiliación religiosa. Uno de ellos era una semana anual de énfasis espiritual. La mayoría de tales universidades tiene esas semanas en las que se hace un esfuerzo para inclinar psicológicamente hacia la religión al estudiantado. Por lo general, los esfuerzos producen muy poco cambio. Esa universidad en particular pensó que yo podía hacer el trabajo para ellos y me llevaron a resucitar a sus muertos. Su misión era interesar a un cuerpo estudiantil apático que tenía que asistir forzosamente a mis conferencias acerca de cómo el cristianismo era supuestamente emocionante e intelectualmente sostenible. La universidad había fijado la hora para las conferencias por las noches. Al final de mi presentación, la segunda noche, una mujer se me acercó por el pasillo de la sala llevando a su niño en brazos. El niño estaba lisiado y llevaba un aparato ortopédico. Era obvio que la mujer no era miembro del cuerpo estudiantil, además tenía una mirada extraña. ¿Qué desea?, le pregunté. Dios me dijo que viniera, respondió ella. No supe cómo tomar eso. Me parecía que si Dios le había dicho que fuera, lo menos que pudo haber hecho era decirme a mí que ella iría. Bueno, ¿hay algo que piensa que yo pueda hacer por usted?, le pregunté. Usted tiene que sanar a mi niño, dijo ella. Querida señora, yo no tengo el don de sanidad, le respondí. Hay diversidad de dones según la Biblia. A algunos les es dado el don de lenguas, a otros el don de profecía, a otros el don de sanidad y a algunos el don de la enseñanza. La enseñanza es mi don. Sentí una fuerte inclinación de apuntar sencillamente a mi calva y decir, si yo pudiera sanar, ¿me vería así? Porque sí, el autor es calvito. No sé si alcancen a ver la foto de él. Pero bueno, la verdad, no sé quién esté aquí escuchando, muchas veces sí, el Señor nos da el don de sanidad y todavía es difícil recibir nosotros mismos la sanidad. O sea, podemos ministrar la sanidad a otros y todavía seguir enfermos. Véanse The Chosen y vean una conversación muy bonita de Jesús con Santiago. Creo que es Santiago. Bueno, no sé, no, tal vez no es Santiago, me estoy inventando. Es otro discípulo que le reclama. Bueno, la verdad eso no aparece en la palabra. O sí, no sé, no tengo el suficiente conocimiento. Pero que le reclama a Jesús que por qué él no ha sido sanado cuando está él ministrando sanidad. Porque el Señor Jesucristo nos dio potestad y autoridad para ir, expulsar fuera demonios y sanar de enfermedades. Entonces, uno pensaría que por qué no está uno sano para poder ministrar sanidad. No necesariamente. Yo he orado por sanidad por personas y también me enfermo, claramente. De hecho, estoy luchando una sanidad que yo creo que estamos venciéndola, venciendo esa enfermedad. Bueno, le dije que sencillamente la sanidad no era mi don, pero ella no se daba por vencida. Dios me dijo que viniera, dijo ella con mayor énfasis. Los estudiantes comprendieron lo que sucedía y las risas disimuladas se oían por todo el auditorio. No cabía duda de que disfrutaban de mi incomodidad. El capellán de la universidad reconoció que me encontraba en una situación vergonzosa. ¿Cuál es el problema, doctor?, preguntó el capellán. Esta mujer quiere que sane a su niño, le dije. ¿Necesita ayuda?, preguntó él. Por favor, exclamé yo. El capellán le dijo al público, los que no creen que ese niño va a ser sanado esta noche tengan la bondad de salir. Si no está absolutamente convencido de que este niño verá enderezarse sus piernas mediante la oración, yo quiero que usted salga de aquí.
Ni aún Jesús pudo hacer milagros o señales cuando estaba rodeado de personas incrédulas. Oiga, pensé yo, no está mal para un capellán universitario teológicamente liberal. En realidad es un paso inteligente. Fue un paso inteligente porque una vez que dijo eso, casi todos se levantaron y dejaron la sala. Con un solo comunicado había despejado el lugar. Solo que quedaron los 5 jóvenes pentecostales y ya estaban hermosos. Ay, perdón. La verdad yo me crié y quiero decirles, el Señor me hizo crecer en lo que se llama teología integral. Tal vez no voy a decir la iglesia para no hacer ninguna cuña. La verdad yo ya no asisto a esa iglesia, pero allá fue donde yo recibí, digamos, inclusive educación en teología. Y el pastor decía que éramos bautistas con acelerador y pentecostales con freno. Que estábamos en la mitad. Eso es la teología integral, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, claro, se quedaron los 5 jóvenes pentecostales y ya estaban haciendo lo suyo, levantando las manos y orando en lenguas. Supuse que el capellán me había sacado del aprieto y que estaba a salvo y seguro. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Vamos a llevar al niño atrás a la cocina, respondió él. ¿Qué va a hacer en la cocina?, fue mi respuesta. Vamos a ungir la cabeza del niño con aceite. ¿Aceite? ¿Qué clase de aceite?, pregunté yo. Del monte, respondió él con una sonrisa. Debe ser una marca de aceite porque está la primera letra es mayúscula. Es que pienso en inglés que se llama capital letter. Es mayúscula. De alguna manera la respuesta carecía de la espiritualidad que yo esperaba. Yo pensaba que tendría algo como agua bendita de Israel o algún ungüento especial que hubiera sido bendecido por el Papa. ¿Es una broma?, le pregunté. Mire, Campolo, dijo él, dice en el libro de Santiago que si alguien necesita sanidad, que los ancianos de la iglesia le han de ungir la cabeza con aceite, imponer manos sobre él y orar para que sane. De manera que a menos que tenga una mejor idea, mejor haga lo que el libro dice. El libro con mayúscula, ¿cierto? El buen libro, yo lo llamo también. A la Biblia la llamo el buen libro. Así es, hermosa. La palabra de Dios es hermosa. Esa es mi religión, la palabra de Dios, yo soy bíblica. No era un mal consejo, no importa quién lo dijera. De manera que fuimos al salón de atrás e hicimos lo que debíamos. Seguimos las instrucciones en el libro de Santiago como si fuera un libro de recetas de cocina. Primero aplicamos el aceite, luego impusimos nuestras manos y después oramos. Yo había invitado a los 5 muchachos pentecostales que estuvieran con nosotros y ellos también tenían las manos sobre la cabeza del niño. Consideraba que si alguien tenía algo para el niño, yo lo quería conmigo. Comencé a orar. Era una de esas oraciones fingidas, demasiado comunes cuando oramos en presencia de los demás. Creo que sabe lo que quiero decir. A menudo cuando otros están presentes tenemos la tendencia de proferir frases altisonantes preparadas para comunicar una imagen de espiritualidad en vez de concentración en Dios. Todavía me puedo oír orar. Oh Dios, gran creador del universo. Oh, tú que en tiempos pasados has sanado al ciego, que has hecho caminar al cojo y has levantado a los muertos. Te imploramos a ti en esta hora para que estés presente en nuestro medio. Y me detuve en seco. En medio de mi oración, mis amigos pentecostales dejaron de orar en lenguas. Todos lo sentimos, me dio un escalofrío en este instante. Todos sentimos una presencia insólita e imponente que invadió súbitamente nuestro medio. Inesperadamente el Espíritu Santo, es que es tan bello el Espíritu Santo, lo estoy sintiendo. Tú eres Espíritu Santo el más bello. Estaba entre nosotros y está emocionado porque estamos hablando de Él. El que lo hace es el Espíritu Santo. Inesperadamente, el Espíritu Santo estaba entre nosotros, había descendido para estar con nosotros. Su presencia era dominante y perturbadora e hizo añicos mi simulada religiosidad. La experiencia de Dios era algo semejante a lo que Isaías describe en el capítulo 6 de su libro, que dice, en Isaías 6 del 1 al 5, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú en este momento me estás tocando fuertemente al leer esto. ¡Qué belleza, Señor!
Tal cual, es una experiencia sobrecogedora estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Yo no sabía cómo reaccionar, instintivamente retiré las manos y me sentí terriblemente avergonzado. Mis amigos pentecostales quitaron sus manos también. Tengo que admitir que esperaba que el niño fuera sanado. El poder del Espíritu era tan irresistible que no me hubiera sorprendido una sanidad milagrosa, pero el niño no fue sanado. Después de unas excusas y explicaciones embarazosas, salimos todos del salón y yo rápidamente del edificio. El resto de las conferencias en la serie se desarrollaron sin ninguna novedad. Me alegré cuando hubo terminado la semana y pude regresar a mi casa, lejos de esa extraña y misteriosa situación. 3 años después, era el predicador invitado en una iglesia en San Luis. Cuando terminó el culto, una señora se acercó y me preguntó: «Ay, Señor mío, voy a llorar. ¿Recuerda quién soy?». «Sí», respondí yo. «La conocí hace 3 años. Usted llevó a su niño para ser sanado. Oramos por él. ¿Cómo está él?». «Vine aquí porque quería que lo viera», dijo ella. «Aquí está. A su lado, sin aparatos en las piernas. Estaba su hijo de pie tan derecho y sano como cualquiera. Ya no tenía torcidas las piernas». «¿Cómo pasó eso?», pregunté yo. «Oramos», respondió ella. «¿No se acuerda? Oramos. La siguiente mañana él despertó llorando. Noté que los soportes estaban un poco apretados. Los aflojé y sus piernas se enderezaron un poquito. Pasó igual a la mañana siguiente y después una y otra vez. Siguió pasando hasta que sus piernas fueron enderezadas completamente». Yo no sabía cómo recibir nada de eso, la situación estaba fuera de mi alcance. Días después estaba en mi pueblo, Filadelfia, almorzando con 2 colegas académicos. Ay, discúlpenme. Acá está el Espíritu Santo claramente, me hizo moverme tremendo. Almorzando con 2 colegas académicos, uno era el profesor de religión de la Universidad de Pensilvania. Expliqué a mis amigos lo que había sucedido y uno de ellos dijo: «Bueno, Tony, tengo que ser sincero contigo. Mi teología no da lugar para esa clase de ocurrencias». ¡Ay, Dios mío! ¡Qué absurdo! Hay que sonreír por la respuesta. Su teología no da lugar para esas ocurrencias. «Charlie, no quiero contrariarte», le dije, «pero quizá, solo quizá, Dios es más grande que tu teología. Quizá, solo quizás, Dios es capaz de hacer abundantemente más de lo que tu teología pudiera esperar o pensar jamás». Creo que el problema con muchos teólogos es que tienen a Dios en una casilla pequeñita. Están dispuestos a decir lo que Dios puede y no puede hacer. Están dispuestos a escriben libros sobre Dios y en 200 páginas intentan decir todo lo que pueden acerca del Todopoderoso. Algún día me gustaría decirles a todos los teólogos racionalistas del mundo que Dios trasciende a sus términos categóricos. Él escapa a sus suposiciones a priori acerca de Él. O sea, lo conocen a Dios como dijo Job, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando vemos esas cosas es cuando vemos a Dios, cuando tenemos una relación, cuando tenemos una experiencia verdadera, sobrenatural. Así comenzó mi vida cristiana. Para mi conversión, lo mencioné rapidísimo en algún otro video, no sé si fue el anterior o el primero, no sé cuál de los videos que he hecho, que llevo 3, 4. Dije: el Señor me llevó a una experiencia sobrenatural después de un intento de suicidio. Al siguiente día, prácticamente, tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Esto no te lo puede quitar nadie. Cuando tú tienes encuentros con Dios, yo tengo visiones. Yo tengo audición de Dios y yo tengo visiones de Dios. Esto no me lo quita ninguna teología. A la basura con la teología de los teólogos, de verdad. Bueno, yo sé que hay cosas que son rescatables, no quiero despreciarlos. A ellos no los desprecio su manera de pensar. Él escapa a sus suposiciones a priori acerca de él. Dios no puede ser metido en sus construcciones teológicas más de lo que se puede echar vino nuevo en odres viejos. Por eso es que no reciben de Dios, porque tienen odres viejos, con su propio pensamiento quieren que entre algo que es sobrenatural. Dios es sobrenatural. O sea, Dios es sobrenatural y no leen la palabra. Yo digo, es que no leen la palabra de Dios. No leen como Moisés.
Levantó la vara y caminó y se abrió un mar. O sea, ¿cómo no van a leer eso? ¿Cómo no van a leer que el pueblo de Israel durante 40 años no se les desgastó la ropa? Yo tengo ropa que tiene 20 años y que ya tiene comiditas de polillas acá en el lugar donde vivo, que es tierra caliente. ¿Cómo no se les desgastaron sus zapatos? Cómo el Señor proveyó maná del cielo, codornices del cielo, agua de la roca. Y sobre todo ese paso del mar, y no solamente fue el mar, Josué también abrió el río Jordán para pasar, y pasaron en seco, la tierra seca. ¿Cómo va a estar la tierra seca en un lugar donde había agua? O sea, por lo menos tendrían que haber caminado en barro. No estaba con barro, era tierra seca, y pasar, y que se abrieran dos columnas, o sea, de verdad. Y luego con Jesucristo, ver todos los milagros que hizo de sanidad, cómo expulsó demonios, cómo sanó enfermos, sanaba y sanaba y sanaba. Dice la palabra, Él sanó a todos los que los llevaban. A todos los que los llevaban delante de Él los sanó. Y se mencionan unos específicos, pero fueron muchas personas las que el Señor Jesucristo sanó durante 3 años y liberó de demonios. Entonces, ¿en qué Cristo es el que creen? No lo entiendo. Y no entiendo además que Jesús no había ido a la cruz todavía y no había resucitado. O sea, ¿se imaginan el Jesús que tenemos, que ya está resucitado, que está ascendido allá a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros? Imagínense ese poder tan grande. Es el poder de resurrección el que tenemos que tener. ¿Cómo puede ser que nieguen los milagros? ¿Qué les pasa? ¿No ven? Toda la palabra de Dios es con milagros, como el Señor libraba a los ejércitos de Israel en el Antiguo Testamento. Como Sara y Abraham a los 100 años y a los 90 años tuvieron un bebé. Cómo de verdad se volvió una descendencia innumerable la descendencia de Abraham. O sea, no tengo tiempo para seguir. Cómo Daniel fue librado del foso de los leones, cómo Daniel fue librado, los amigos de Daniel fueron librados del horno de fuego. O sea, en este momento se me escapan todas las maravillas que están mencionadas en la palabra. Bueno, entonces, ¿creen en la palabra o en qué Jesús creen o en qué Dios creen? No lo entiendo. Leer los Hechos de los Apóstoles, también las sanidades que hicieron los apóstoles, los discípulos de Cristo. Y luego, todas las sanidades que hemos visto nosotros, que hemos sido nosotros testigos de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y que ha hecho en nuestros cuerpos también. ¿Cómo niegan los milagros estos seres, estos teólogos? El vino nuevo se dilatará. Si echamos vino nuevo en odres viejos, se dilatará y romperá los odres viejos. Asimismo, Dios escapa de cualquier sistema teológico que intentamos construir en nuestro intento de encasillarlo. Quiero dejar bien claro que no entiendo lo milagroso. No entiendo los milagros. No entiendo las sanidades. Ni por qué personas, algunas profundamente devotas, oran por sanidad y no la reciben. Eso también es complicado. Eso tampoco lo podemos entender. No entiendo por qué Dios no intercede y sana todas las veces que su pueblo ora con fe. Y sé de muchos ejemplos que demuestran que personas devotas que creen en el poder de la oración y le imploran por sanidad no reciben lo que piden. Eso también es verdad. Eso es una realidad también. Que no siempre recibimos las sanidades y podemos tener la fe, porque muchas veces nos acusan de que tenemos falta de fe. Y podemos tener fe y no pasa lo que estamos pidiendo. Por otro lado, a veces pareciera que otros que son mucho menos merecedores reciben el poder terapéutico del Todopoderoso. No puedo explicarme los caminos de Dios. Qué bueno que no nos los podemos explicar porque, o si no, seríamos como Dios. Después de todo, no hay ser humano que pueda. Isaías 55:8 dice que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Reacciono vehementemente ante los predicadores que les comunican por radio. Yo también un poco soy vehemente, lo están viendo. Y televisión a millones de personas que Dios sanará a cualquiera que le pida usando la fórmula correcta. Sí, estamos de acuerdo. No es verdad. Creo que son responsables de fomentar esperanzas que quizá no se cumplan. Eso también es verdad. Los que reclaman que Dios sanará a toda persona que ore con fe creyendo ocasionan angustia y desilusión entre más personas de lo que podamos imaginar. Esto también es un llamado para esos que son también como desesperados y que hacen show y que hacen cosas, ¿cierto? Yo sé que también hay mucho del pueblo cristiano que está en esas. Y pide tu milagro y hasta páctalo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en eso, pero
pero también entiendo que hay mucha gente que tiene fe verdaderamente y cree y tiene esta emoción, y porque yo, por ejemplo, soy persona altamente sensible y yo me emociono muchísimo, pero hay que tener cuidado de no producir falsas esperanzas. Conozco el caso de una familia que recibió la noticia de que el padre estaba gravemente enfermo de cáncer y que con toda probabilidad estaría muerto en cuestión de meses. Los hijos del hombre estaban muy unidos con él, lo amaban profundamente y las noticias de su muerte inminente los destrozó emocionalmente. Una hermana, respondiendo a las afirmaciones de un predicador famoso de la televisión, le escribió una carta preguntando qué era necesario para que su padre se sanara. El evangelista respondió, probablemente con una de esas cartas redactadas en una procesadora de palabras, que si todos en la familia confesaran el pecado en su vida y como creyentes purificados oraran por la sanidad, entonces su padre sanaría. Esa es otra que no entiendo qué es lo que pasa también con el pueblo cristiano, que viven entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Yo con razón no entendía muchas cosas hasta que el Señor me ha venido aclarando y haciéndome entender, estamos en el pacto de la gracia, no estamos en el pacto de la ley. Ya quedó anulado completamente. El Señor llevó y clavó la maldición de la ley misma en la cruz. Es una maldición la ley, porque sin ley no hay pecado. Tienen que leer, tienen que escuchar el libro el libro Favor Inmerecido de Joseph Prince. Si no lo quieren escuchar, que se los grabé muy bonitos, hice unos videos también. Yo sé que es largo el libro, pero vale la pena. De verdad que vale el esfuerzo de uno escuchar esto, pero si no pueden leerlo, búsquenlo y bájenlo en PDF, porque está en el internet, Favor Inmerecido, para que entiendan cómo es que funcionan los pactos, y estamos en este momento en el pacto de la gracia, y no podemos estar en este pacto de la ley de que si confiesas el pecado, si no has confesado, debes tener pecado sin confesar. Entonces no suceden las cosas. Ojo con esto, haciendo lo mejor que podía, cada miembro de la familia hizo según las instrucciones, confesaron sus pecados, pidieron al Espíritu Santo que les purificara el corazón y oraron con intensidad para que su padre se sanara. La triste noticia es que el padre no sanó y murió. Después de la muerte del padre, la hija volvió a escribir al evangelista. La respuesta que recibió fue detestable. El evangelista decía en su carta que la razón por la que el padre no había sanado era porque todavía había algún pecado en la vida de uno de los miembros de la familia. Eso lanzó a varios de esos jóvenes a las profundidades de la tristeza. Cada uno se sumió en la culpa. Miren, no entienden los teólogos y no entienden ciertos ministros de Dios. O sea, yo les digo, sin temor a equivocarme, que puede ser que haya muchas más ovejitas que están en una sana doctrina que algunos ministros de Dios, verdaderamente. No entienden que están siendo usados por el diablo, porque la culpa, cuando tú estás en Cristo Jesús, la culpa solamente es del diablo. La culpa no existe en un hijo de Dios, no debe existir en un hijo de Dios. Que tú seas consciente de que pecas, claro, pero que tú sientas la acusación, eso no viene de Dios, no proviene de Dios, no proviene del Santo Espíritu de Dios, proviene del diablo. Y eso es lo que están haciendo, están siendo usados por el diablo. Y claro que los hijos de Dios podemos ser usados todavía por el diablo. Claro que sí, porque no hemos renovado nuestra forma de pensar, porque no estamos leyendo la palabra de Dios, porque no estamos entendiendo y no se nos ha revelado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es simplemente la revelación como los teólogos dicen, es que la palabra es la revelación. No, es que esa palabra que es la revelación tiene que ser revelada. Tiene que quitársenos a nosotros la venda y nuestras maneras de pensar para que la vivamos, para que entendamos realmente lo que dice Dios. Ay, Dios mío. Cada uno se sumió en la culpa preguntándose qué pudo haber sido en su vida lo responsable por la muerte del padre. Cada uno pasó por un largo proceso de autoacusación. Dudo que alguno de ellos llegue a superar los efectos de esa carta. Señor, ten misericordia si existen esas personas todavía. Teología como la del redactor de cartas de ese evangelista de la televisión es pura galimatías. Ay, no sé, voy a tener que buscar en el diccionario galimatías y los escribo qué significa. Creo en lo milagroso, pero no que nadie pueda controlarlo. No podemos controlar los milagros, porque no somos Dios. Por eso es que si puedes, tú como teólogo, entender todos los misterios, eres Dios. Entonces, como le dijo Dios a Job, bueno, dime si eres tú. Si tú eres Dios, para que yo me agache y yo te adore a ti.
Algunos evangelistas contemporáneos actúan más bien como magos que pretenden poseer poder personal y no como siervos de Dios que hacen como manda la Biblia y dejan a la discreción del Todopoderoso los que han de ser sanados y los que no. Creo firmemente que las sanidades y los milagros no son normativos en la vida de la iglesia, sino que son señales del reino de Dios. Creo que en ellos Dios apuntó hacia lo que sucederá a todos los enfermos y mutilados en la vida al otro lado de la tumba. Una mujer, no es amiga verdaderamente mía, es amiga más bien de amigas. Ella tenía a su hijito, no sé si ella me escuche esto, no lo quiero contar mal, pero lo que entiendo es que su hijo estaba enfermo. Oraron y le pidieron mucho por la sanidad, el Señor les mostraba que lo sanaba, pero finalmente el niño murió. Y Dios le mostró que estaba sano allá al otro lado junto con él, porque finalmente sí íbamos a ser todos sanos, pero no necesariamente en este tiempo de la tierra, no necesariamente en esta tierra que está caída, no. Vamos a ser sanados todos y vamos a estar bien en la eternidad, en la nueva Jerusalén. Incluso también en los 1000 años, bueno, no sé quiénes son los que van a poblar los 1000 años, pero bueno. No sé tanto de doctrina, o sí sé más bien, lo que pasa es que soy muy inquisitiva y por ejemplo, sé las doctrinas de cuando viene el Señor Jesús, que las pre-tribulacionistas, que los medio-tribulacionistas, que los post-tribulacionistas, todo eso lo he leído, pero no se me ha revelado todavía a mi corazón lo que verdaderamente es, y yo creo que nadie tiene la respuesta, la verdad. Soy muy humilde en decir que yo pienso que esas interrogantes que yo tengo, los que se creen tan seguros y tan seguros es porque ellos han decidido que toman ese camino, pero yo no tomo ningún camino, yo me quedo con lo que de verdad, en lo que de verdad puedo estar segura, yo descanso sobre esas bases, en lo que de verdad puedo estar segura. Las sanidades son declaraciones de las nuevas, de que llegará el tiempo en que cada uno de nosotros tendrá un cuerpo nuevo, completo, saludable y libre de la posibilidad de la descomposición. Pero prometer que toda persona que ore será sanada en la tierra es algo muy equivocado. Sí, no son todos los que reciben las sanidades. Yo inclusive no he recibido, yo estoy pidiendo dos sanidades. Una particular que bueno, puedo vivir sin ella, claramente. La otra, bueno, yo creo que el Señor sí está sanándome y me está sanando paulatinamente, pero sé de una mujer, es hermosa, les voy a dejar algún video en los comentarios, que se llama Joni Tada Eareckson. Ella quedó cuadripléjica, ella ya tiene 70 y pico de años, lleva, imagínense, como 60 y pico de años cuadripléjica. Ella tiene una fundación que se llama Joni and Friends y a los 17 años, como les digo, quedó así. Y ella estuvo buscando la sanidad del Señor. Ella era creyente, una hija de Dios, y buscó la sanidad del Señor hasta que un día le dijo no, o sea, ella entendió que Dios no le iba a sanar. Y entonces ella le dijo a Dios, listo, Señor, si tú no me vas a sanar, tienes que ayudarme a vivir día a día así, en esta condición. Y ella habla de la teología del sufrimiento. Esa teología sí es una teología de verdad del reino. Esa sí es una teología del reino, la teología del sufrimiento. Voy a buscarles el video en español y se los voy a dejar en los comentarios. Muchos saben que miren, yo este libro no lo leo hace como, no sé, muchos años. Estaba por allá escondido. Y va a hablar de ella. Presten atención. Muchos saben de Joni Eareckson Tada. Bueno, es Eareckson Tada. Creo que Tada es el apellido de casada. Esa hermosa y joven mujer que está paralizado ha orado y orado y se han hecho oraciones por ella, pero ella sinceramente admitirá que no piensa que la sanidad sea para su cuerpo. Ella hizo una película incluso y ella dice que ella cuando le reclamaba a Jesús, o sea, ella hizo la película de su propia vida, la protagonizó, y ella decía que ella había quedado cuadripléjica y que cómo el Señor Jesucristo podía identificarse con ella, y dice que cuando lo veía en la cruz ahí, con los brazos crucificados, con sus piernas crucificadas, entendió que él también había sido, por unos instantes, había podido percibir que él era, o sea, ella percibía que era como que él podía sentir que era ser cuadripléjico, ¿sí? Y eso es verdad. Cuando yo he estado muy atribulada, lo único que a mí me tranquiliza y me calma verdaderamente es ver a Jesús en la cruz. Yo sé que Jesús ya no está allí, yo sé que Jesús está allá en lo alto,
pero cuando estoy pasando por sufrimiento, lo que me tranquiliza es ver a Jesús en la cruz y saber que Él sufrió todo por mí, todo, y por la humanidad. Yo incluso le tenía al Señor un reclamo, y yo le decía, Señor, tú no tuviste. Miren, voy a decir esto muy, muy personal, pero créanme que ya está sanado, está completamente sanado. Es solamente para testimonio del que pueda escucharlo. Yo tengo un abandono de papá y de mamá realmente. Yo no tuve papá y mamá realmente. Si vieron por mí, mi mamá vio por mí la provisión física, ¿no? Pero yo no tuve ninguna provisión emocional ni espiritual de parte de ninguno de los dos, porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 10 años. Mi papá fue un mal papá, no proveyó para nada. Nosotros somos 4 hijos, le tocó a mi mamá proveernos. Entonces mi mamá no podía hacer más que trabajar. Yo, entre comillas, traté de ayudarle y ser como la mano derecha de ella, siendo la mamá de mis hermanos, porque yo soy la mayor, aunque parezco la menor. Y así es. Yo le reclamaba al Señor que yo había sido abandonada, y dice, hay un versículo, pues claramente, que no me sé el versículo, pero aun si tu padre y tu madre te abandonaran, yo con todo te recogeré, ¿cierto? Y yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tú nunca sentiste, o sea, yo sé que tú has sentido todo, Señor Jesús, que tú viviste todo y sufriste todo por toda la humanidad, pero tú nunca sufriste lo que es no tener una mamá, porque tú tenías una mamá hermosa, María era una hermosa mamá. Porque mi problema no era mamá, papá, era el abandono, ¿cierto? De esas figuras paternales, maternales. Y de pronto me quedo mirándolo en la cruz y Él me dice, Padre, o Dios, ¿cierto? No sé si Él dice Padre, si Jesús dice en la cruz Padre, o si dice ya Dios. Dios, ¿por qué me has abandonado? Creo que le dice Dios, ¿cierto? Ustedes corríjanme. Ahí me di cuenta. Y Él me hizo entender que Él había sentido el abandono. Y que fue un abandono para Él muy terrible. Yo creo que Él no sufrió en el Getsemaní pensando en todo el dolor físico que iba a tener, el dolor físico que le infringieron, ni el dolor que iba a tener al tener el pecado, a volverse pecado por nosotros. Yo creo que lo que a Él lo estaba matando era que se iba a separar por primera vez en toda la eternidad del Padre y del Espíritu Santo, que siempre en la eternidad han estado los tres juntos. Y yo creo que esa fue la angustia del Señor Jesucristo en el Getsemaní, que por eso sudó gotas de sangre, porque fue abandonado, se sintió abandonado. Yo, desde que recibí a Cristo Jesús, y yo creo que incluso antes, yo ya tenía percepción de Dios. Y desde que recibí al Señor Jesucristo, jamás me he sentido abandonada por Él. Jamás. Yo he declarado neciamente con mi boca que estoy sola sí, porque estoy sola físicamente. He tenido soledades físicas, pero nunca espirituales. Nunca Dios me ha abandonado, jamás me ha abandonado. Nunca. Siempre he sentido su presencia. Y hasta la siento bien fuerte, que cuando no la siento me angustio, pero yo sé que Él está ahí mirándome. Yo tengo la certeza absoluta de que Él está conmigo. Bueno, voy a retomar ahora sí el libro. Muchos saben de Joni Eareckson Tada, esa hermosa joven mujer que está paralizada y ha orado y se han hecho oraciones por ella, pero ella sinceramente admitirá que no piensa que la sanidad sea para su cuerpo. Es una mujer excepcional, que ha sido uno de los testimonios más brillantes de Cristo en nuestros días, yo estoy de acuerdo. Su vida se ha convertido en un ejemplo para muchos minusválidos, demostrando que pueden llevar una vida productiva, eficaz y de bendición para los demás, aunque su cuerpo no funcione como a ellos les gustaría. Decir que a Joni Eareckson Tada de alguna manera le falta fe o que no ha orado debidamente parecería obsceno. Creo en lo milagroso, siento temor reverente y admiración por eso. Conozco la verdad enunciada por Dostoyevsky, de que tenemos una necesidad de lo milagroso para no ser sofocados por las experiencias rutinarias de un mundo terrenal. Necesitamos lo milagroso porque tenemos que creer que este mundo de pronósticos científicos puede ser trascendido. Lo milagroso es lo que nos da base para la esperanza, aunque las circunstancias de la vida digan que no hay lugar para ella. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque satisface mi necesidad de lo milagroso y estoy seguro de que también satisfará la suya. Amén y amén.
Qué hermoso y poderoso, no tengo más que decir. Gracias, Padre Precioso. Mañana continuamos con Cristo satisface nuestra necesidad de un propósito en la vida. Besitos. No dejen de ver los anteriores videos, por favor, los anteriores capítulos.